Estamos en el laboratorio de biología molecular de la estación experimental de INTA Monte Carlo. Lo que hacemos en este laboratorio es analizar directamente el ADN de los individuos, en este caso de especies forestales, de especies exóticas. Mi trabajo en especies exóticas, particularmente en Pino caribaea hondurensis, consiste en hacer la extracción de ADN de los individuos y por medio de una técnica que se llama marcadores moleculares, una técnica por medio de microsatélites, analizamos particularmente la estructura de cada individuo que integran las poblaciones. Para, en todo caso, tratar de ver cuáles son los individuos que están más emparentados, cuáles son los individuos más diversos, y así poder estructurar de mejor manera las poblaciones de mejoramiento genético forestal. Bien, en este laboratorio también se realizan otras actividades, por ejemplo, detección de enfermedades en especies de cítricos. También se trabajan con detección de especies de hongos, caracterización molecular, siempre yendo directamente a la estructura de ADN de los individuos, sean forestales, hongos o cítricos, en este caso. Siempre nosotros trabajamos en la línea de la estructura directamente del ADN. En el caso particular de las especies de coníferas con las que se trabajan, las coníferas exóticas son, en mi caso particular, el análisis de las poblaciones de Pino caribaea hondurensis, que son, digamos, el parental masculino dentro de la formación del híbrido, pero también se trabajan con otras especies analizando las poblaciones de Pino taeda y Pino elioti. Es importante conocer los individuos que integran una población de mejora para poder detectar aquellos individuos que pueden estar muy emparentados entre sí, lo cual para nosotros no sería lo óptimo, sino que lo que se buscan para empezar un programa de mejoramiento o para contemplar un programa de mejoramiento a largo plazo es encontrar la mayor variabilidad genética posible, ya que la variabilidad genética es la materia prima sobre la cual se puede actuar para realizar mejoramiento genético. Digamos, cuanto mayor variabilidad tenemos mayor posibilidad de elegir entre diversos individuos y tener una mayor posibilidad digamos, en las fluctuaciones que se puedan presentar en el ambiente o en el mercado, uno puede tener de dónde elegir, digamos. Una vez que se establecen las variabilidades, luego uno puede obtener sistemas clonales o individuos clonales en los cuales uno establece una característica que quiere aprovechar, pero es importante empezar a operar con mucha variabilidad genética para que la endogamia o el parentesco entre los individuos no empiece a aumentar y esto pueda producir un deterioro genético de la población y no se pueda hacer más mejoramiento. Analizando la estructura de ADN de un individuo, uno puede tener ciertos parámetros que nos indiquen que estamos ante un buen candidato o ante un candidato para que pueda integrar el programa de mejoramiento. Pero en realidad son estimaciones que se hacen lo más finamente posible, ya que vamos directamente a la estructura de ADN de cada individuo, pero en realidad lo que estamos haciendo es aproximarnos a las características ideales de los individuos que puedan llegar a integrar la población de mejoramiento y integrar digamos, la formación del parental masculino del híbrido. Este proceso de análisis molecular, donde se utiliza marcadores de ADN para conocer la distribución de la diversidad genética, es importante para asegurar la eficiencia en el proceso. En mi caso particular, el análisis de los individuos comienza con la toma de muestras. Nosotros hacemos una toma de muestra del individuo, particularmente de las hojas en este caso. Hacemos extracción de ADN desde las hojas, nos quedamos con el ADN, luego se realiza una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que implica hacer una clonación acelular del individuo. Se llama clonación acelular porque nosotros obtenemos ciertas regiones que estamos buscando y la multiplicamos 1.000.000 de veces para poder hacerla visible. Esta reacción es una reacción bastante compleja donde se usan diferentes equipamientos y luego esas muestras son analizadas en un secuenciador automático que son enviadas al INTA Castelar. La técnica que nosotros utilizamos para analizar el ADN de los individuos es una técnica de microsatélite
en la cual nosotros vemos ciertas características de los individuos en esos microsatélites que nos permiten determinar cuán bueno es un individuo para integrar cierta población de mejora. Bueno, Pato, esta es la primera etapa del proceso en donde comenzamos a ver el material que trajimos del campo. Bueno, sí, te cuento que esta es la primera etapa. Nosotros recibimos la muestra de las hojas así, las colocamos en un mortero y las maceramos con nitrógeno líquido. Para poder llevar esta muestra, para poder extraerle el ADN, nosotros necesitamos que esté hecha polvo. Entonces esta es la manera más eficiente que encontramos de poder realizar esto, de poder triturar las muestras de manera rápida y efectiva, sobre todo por las particularidades que tiene esta especie de pino, que por lo general tienen un componente muy alto de polifenoles en las hojas, y el nitrógeno líquido nos ayuda a nosotros a poder llevar a polvo estas muestras de manera más sencilla y eficiente. Bueno, y también a conservar los elementos que tenemos que analizar, supongo. Claro, y también mantiene una buena estructura de ADN, el nitrógeno líquido está a menos 196 grados, y con este proceso nos aseguramos nosotros de que nuestro ADN queda intacto para poder analizarlo posteriormente. El trabajo en los laboratorios de la Estación Experimental Monte Carlo no finaliza allí. El polen del pino caribea, elemento constitutivo de la hibridación, necesita de un proceso de conservación para ser utilizado en el momento adecuado. Gabriela, contame qué haces específicamente en esta etapa del proceso de hibridación. Bueno, acá se realiza el procesamiento del polen, que después va a ser llevado a campo para hacer la cruza correspondiente, ¿no es cierto?, para el mejoramiento. Seleccionar los mejores padres y esos cruzarlos con las mejores plantas. Bueno, ¿qué hacemos con ese polen? Bueno. ¿Qué es lo que necesitamos asegurar en esta parte del proceso? Bueno. De esta parte traemos los amentos del campo, que los amentos serían la flor masculina donde está el polen, ¿no es cierto? Los ponemos acá, que esta cámara mantiene una temperatura y una humedad adecuada para que el proceso sea correcto. O sea, al secarlo logramos separar el polen del amento. Una vez pasado 2 días aproximadamente que están acá en la cámara, estas bolsas se retiran y se llevan al filtrado. O sea, el proceso de extracción que se realiza con los conos. Me decías, esto lo tenemos que filtrar. Sí. Decime por qué. Sí, para separarlo del amento. O sea, el polen, que es este polvito con estructura líquida, digamos, pero es un polvo, lo tengo que separar del amento que recién te mostré. Entonces se coloca en este cono, se sacude, se filtra y se junta acá en el frasco. Después se hace otro filtrado más fino, que sería ya para el almacenamiento, que es este, digamos. Resulta en esto. Bueno, el polen tiene un proceso de conservación para poder usarlo en el momento en el que podemos trabajar con las flores femeninas. Sí, exactamente. Bueno, y después de todo el proceso que te mencioné, se almacena acá a 4 grados, ¿no es cierto? Debidamente clasificado por padre, por año, y se realizan pruebas de viabilidad, o sea, para ver en qué condiciones está el polen antes de usarlo. ¿En qué condiciones se mantiene todos estos años? Vemos acá... En esta heladera, que no tiene el uso exclusivo para esto, a 4 grados. A 4 grados. A 4 grados. ¿Y cuánto tiempo podemos conservar viable un polen para que sirva para el proceso de hibridación? Hay polen que está desde el año 2004, como verás. No se usa, siempre se usa el del año. Pero lo tenemos todavía en forma intacta.